Capítulo 61. Bani Qurayza. Solamente tuvieron unas pocas horas de descanso. Concluida la oración del mediodía, Gabriel acudió al profeta. Estaba vestido espléndidamente. El turbante era de rico brocado de oro y plata, y una tela de terciopelo brocado cubría la silla de la mula que montaba. ¿Has depuesto ya tus armas, enviado de Dios? Le dijo: los ángeles no han depuesto las suyas, y yo regreso en este momento de perseguir al enemigo. En verdad, Dios en su poder y majestad te ordena, oh Muhammad, que marches contra los hijos de Qurayza. Yo en este momento voy hacia allí para hacer que sus almas se estremezcan. El profeta dio orden de que nadie hiciera la oración de la tarde hasta no haber llegado al territorio de Bani Qurayza. El estandarte fue entregado a Ali, y antes de la puesta del sol, todas las fortalezas habían quedado sitiadas por el mismo ejército de 3.000 hombres que se habían enfrentado al Quraysh y sus aliados en el foso. Sufrieron el asedio durante 25 noches, al cabo de las cuales enviaron un mensaje al profeta pidiéndole que les dejase consultar a Abu Lubaba. Al igual que los Bani Nadir habían sido durante mucho tiempo aliados de los Aus, y Abu Lubaba había sido uno de sus principales vínculos con su tribu. El profeta le dijo que fuese, y a su llegada se vio acosado por mujeres y niños llorosos, tanto que su severidad contra el enemigo traicionero se suavizó un poco, y cuando los hombres le preguntaron si debían someterse a Muhammad, él les respondió: sin duda. Pero al mismo tiempo señaló a su garganta como para advertirles que en su opinión la rendición significaba una matanza. El gesto contradecía su asentimiento y podría haber prolongado aún más el asedio, pero apenas lo hubo hecho, un abrumador sentimiento de culpa vino a sumarse al que ya sentía a causa de la palmera datilera que se había negado a dar al huérfano bajo su custodia cuando el profeta se lo pidió. Mis pies no se habían movido de donde estaban, dijo, cuando me di cuenta de que había traicionado al enviado de Dios. Su rostro cambió de color y recitó el versículo: en verdad de Dios somos y en verdad a Él hemos de volver. 2:156. ¿Qué te sucede?, dijo Ka'b. He traicionado a Dios y a su enviado, dijo Abu Lubaba, y mientras descendía de la habitación superior se llevó la mano a la barba y estaba mojada por las lágrimas. Se sentía incapaz de volver por donde había entrado y encarar a sus paisanos de Aus y otros que sabía le estaban esperando, ansiosos de oír sus noticias y acompañarle hasta el profeta. Así que salió de la fortaleza por una puerta trasera y se encaminó rápido hacia la ciudad. Fue directamente hacia la mezquita y se ató a uno de sus pilares, diciendo: no me moveré de este lugar hasta que Dios se apiade de mí por lo que hice. El profeta estaba esperando su regreso, y cuando finalmente se enteró de lo que había sucedido, dijo: si hubiera venido a mí, yo hubiera pedido a Dios que le perdonase, pero en vista de lo que ha hecho, no me corresponde a mí liberarle hasta que Dios se apiade de él. Permaneció en el pilar entre 10 y 15 días. Antes de cada oración, o cuando era necesario, su hija venía a desatar sus ligaduras. Luego, después de hecha la oración, le pedía que le atase de nuevo. Aun así, su penosa condición se aliviaba por un sueño que había tenido una noche durante el asedio. Se había sentido atrapado en una ciénaga de fétido lodo, de la cual era incapaz de salir, hasta que casi moría a causa del hedor. Entonces veía un arroyo donde se lavaba él y el aire en torno a él era fragante. Al despertar había ido a ver a Abu Bakr para preguntarle qué podía significar aquello. Y Abu Bakr le había dicho que su cuerpo representaba su alma y que entraría en un estado anímico que le oprimiría duramente
y que luego obtendría alivio del mismo. Y durante sus días atado al pilar, vivió con la esperanza de ese alivio. En cuanto a los Bani Qurayza, Ka'b sugirió que puesto que muchos de ellos creían que Muhammad era un profeta, debían aceptar su religión y salvar sus vidas y propiedades. Pero ellos dijeron que la muerte era preferible y que no aceptarían nada salvo la Torá y la ley de Moisés. Entonces Ka'b hizo otras sugerencias, presentándoles otras posibilidades, pero esas también eran inaceptables para ellos. Había, sin embargo, 3 jóvenes de los Bani Hadl, es decir, descendientes de Hadl, el hermano de Qurayza, que habían estado en la fortaleza de sus parientes durante el asedio, y ellos reiteraron la primera proposición que Ka'b había hecho. De muchachos habían conocido a Ibn al-Hayyaban, el anciano judío que se había venido de Siria a establecerse entre ellos, y repitieron ahora sus palabras sobre el profeta esperado. Su hora está próxima. Sed los primeros en reconocerle, oh judíos, pues será enviado para derramar sangre y tomar cautivos a las mujeres y a los hijos de los que se le opongan. No dejéis que eso os aparte de él. Pero la única respuesta que recibieron fue: no renegaremos de la Torá. Así que los 3 jóvenes abandonaron la fortaleza esa noche y tras informar a los centinelas musulmanes de su intención de aceptar el Islam, juraron lealtad al profeta. Solamente 2 de Bani Qurayza siguieron su ejemplo. Uno de estos, Amr ibn Sudá, se había negado desde un principio a aceptar la ruptura del pacto con el profeta, disociándose formalmente de la misma. Ahora les sugirió que si no aceptaban el Islam, podían ofrecer el pago de un tributo o impuesto al profeta. Pero, por Dios, que no sé si lo aceptaría. Le respondieron, sin embargo, que era preferible morir a tener que pagar un tributo a los árabes. Entonces abandonó la fortaleza y después de pasar entre los guardias como musulmán, pasó aquella noche en la mezquita de Medina. Pero nunca volvió a ser visto y hasta la fecha se desconoce a dónde fue o dónde murió. El profeta dijo de él: es un hombre al que Dios salvó por su lealtad. El otro hombre, Rifaja ibn Samual, burló a los vigilantes y se refugió con Salma bint Qais, la tía materna del profeta, medio hermana de Amina, que se había casado con un Yazrayí de Bani al-Nayar. En su casa, Rifaja se convirtió al Islam. Al día siguiente, a pesar de las advertencias de Abu Lubaba, los Bani Qurayza abrieron las puertas de sus fortalezas y se sometieron al juicio del profeta. Los hombres fueron sacados con las manos atadas a la espalda y se les asignó un espacio a un lado del campamento. En otro lado fueron reunidas las mujeres y los niños, y el profeta los puso a cargo de Abdallah ibn Salam, el antiguo rabino jefe de Bani Kainuká. Las armas y las armaduras, las prendas de vestir y los artículos domésticos fueron sacados de todas las fortalezas y apilados en un lugar asignado. Las tinajas de vino y jugo de dátil fermentado fueron destapadas y derramado su contenido. Los clanes de Aus enviaron una delegación al profeta pidiéndole que mostrase con sus antiguos aliados la misma indulgencia que había tenido con los Bani Kainuká, los cuales habían sido aliados del Yazrai. Le respondió diciendo: hombres de Aus, ¿estaríais satisfechos si uno de vosotros pronunciase sentencia sobre ellos? Y se mostraron conformes. Hizo venir de Medina a su jefe, Sa'd ibn Mu'adh, cuya herida aún no había sanado y estaba siendo atendido en una tienda en la mezquita. El profeta lo había instalado allí para poder visitarle más a menudo, y Rufaida, una mujer de Aslam, cuidaba su herida. Algunos miembros de su clan vinieron a por él, lo montaron en un asno y lo condujeron al campamento. «Pórtate bien con tus confederados», le dijeron por el camino, «porque el enviado de Dios te ha escogido para que pronuncies sentencia sobre ellos
sin más propósito que el de que los trates con indulgencia. Pero Saad era un hombre de justicia. Al igual que Umar, se había opuesto a perdonar la vida a los prisioneros en Badr, y la opinión de ambos había sido confirmada por la revelación. Muchos de los hombres de Quraysh, que habían sido liberados mediante el pago de un rescate en aquella ocasión, habían salido para luchar contra ellos en Uhud y nuevamente en el foso, y en esta última campaña la fuerza de los invasores se había debido en buena medida a las actividades hostiles de los judíos exiliados de Bani Nadir. Si estos hubieran sido ejecutados en lugar de dejar que se exiliasen, el ejército invasor se había reducido a la mitad, y los Bani Qurayza sin duda se habrían mantenido fieles en su pacto con el profeta. Los argumentos que ofrecía la pasada experiencia no eran favorables a la indulgencia, por decirlo suavemente. Además, Saad mismo había sido uno de los enviados a los Qurayza en el momento de crisis y había visto la fealdad de su traición cuando daban por segura la derrota de los musulmanes. Era cierto que si dictaba una sentencia severa, la mayoría de los hombres y mujeres de Aus le censurarían, pero tal consideración nunca habría tenido mucho peso para Saad. En todo caso, y mucho menos ahora, que estaba convencido de que moriría pronto. Interrumpió pues las súplicas de sus compañeros de clan con las palabras: ha llegado el momento de que Saad, por la causa de Dios, no preste atención a la censura del censor. Saad era un hombre de estatura imponente, de aspecto hermoso y majestático, y cuando llegó al campamento el profeta dijo: levantaos en honor de vuestro Señor. Y se pusieron en pie para saludarle diciendo: Padre de Amr, el enviado de Dios te ha designado para que juzgues el caso de tus confederados. Él le respondió: ¿juráis entonces por Dios y convenís en su nombre que les impondrá la sentencia que yo dicte? Así sea, respondieron. ¿Y será vinculante para aquel que está aquí? Añadió lanzando una mirada hacia donde estaba el profeta, pero sin mencionarle por respeto. Lo será, dijo el profeta. Entonces resuelvo, dijo Saad, que los hombres sean ejecutados, sus bienes divididos, y las mujeres y los niños sean hechos cautivos. Nota: el veredicto de Saad estaba sin duda motivado por su traición, pero de hecho coincidía exactamente con la ley judía relativa al tratamiento de una ciudad asediada, incluso si era inocente del cargo de traición. Cuando Yahvé, tu Dios, le pusiera en tus manos, pasarás a todos los varones al filo de la espada, pero las mujeres y los niños y los ganados y cuanto haya en la ciudad, todo su botín, tomarás para ti. Deuteronomio 20, 13, 14. El profeta le dijo: has juzgado con el juicio de Dios por encima de los 7 cielos. Las mujeres y los niños fueron llevados a la ciudad, donde se les alojó, y los hombres pasaron la noche en el campamento recitando la Torá y exhortándose mutuamente a la firmeza y la paciencia. Por la mañana el profeta ordenó excavar fosas, largas, profundas y estrechas, en el mercado. Los hombres, unos 700 en total, según algunos relatos más y en otros menos, fueron traídos en pequeños grupos, y a cada grupo se le hizo sentar junto a la fosa que estaba destinada a ser su sepultura. Luego, Ali, Zubair y otros de los compañeros más jóvenes los decapitaron, cada uno de un solo golpe de espada. Cuando Huyay era conducido al mercado, se volvió hacia el profeta, que se encontraba sentado aparte con algunos de sus compañeros más ancianos, y le dijo: no me culpo por haberme opuesto a ti, pero quien abandona a Dios será el mismo abandonado. Entonces se volvió hacia los otros y dijo: el decreto de Dios no puede estar equivocado. Una orden, un decreto y una masacre que Dios ha consignado en su libro contra los hijos de Israel. Luego se sentó junto a la fosa y fue decapitado.
Los últimos en morir fueron ejecutados a la luz de las antorchas. Entonces un anciano, Zabir ibn Batá, cuyo caso aún no había sido decidido, fue llevado a la casa donde estaban alojadas las mujeres. A la mañana siguiente, cuando se les comunicó la muerte de sus hombres, la ciudad se llenó del sonido de sus lamentaciones, pero el anciano Zabir las hizo callar, diciendo: «Guardad silencio. ¿Sois acaso las primeras mujeres y niños de Israel hechos cautivos desde que comenzó el mundo? Si hubiera habido algún bien en vuestros hombres, os habrían librado de esto, pero aferraos a la religión de los judíos, pues en ella debemos morir, y en ella habremos de vivir en el futuro». Zabir había sido siempre enemigo del Islam y había fomentado activamente la oposición al profeta, pero en las guerras civiles de Yatrib había perdonado la vida a un hombre de Yazrai, Thabit ibn Qais, que deseaba compensarle por ello, y ahora fue a ver al profeta para pedirle que le dejase vivir a Zabir. «Es tuyo», dijo el profeta. Pero cuando Thabit informó a Zabir de su indulto, éste dijo: «¿Un anciano, sin esposa ni hijos? ¿Qué tiene que hacer en la vida?». Thabit fue a ver de nuevo al profeta, que le entregó a la mujer y los hijos de Zabir, pero éste dijo: «¿Cómo puede sobrevivir una familia en el Hiyaz sin riquezas?». Nuevamente Thabit fue a ver al profeta, que le concedió todas las posesiones de Zabir, excepto sus armas y armadura. Pero la idea de la muerte de todos sus hermanos de tribu abrumaba entonces a Zabir, que dijo: «Thabit, por el derecho que tengo sobre ti, te pido por Dios que me reúnas con mi pueblo, porque ahora que han partido no queda ningún bien en la vida». En un primer momento Thabit se negó, pero cuando vio que hablaba en serio, lo llevó al lugar de la ejecución, y se le dijo a Zubair que lo decapitase. Su mujer y sus hijos fueron liberados, se le devolvieron sus propiedades y quedaron bajo la tutela de Thabit. En cuanto a las otras mujeres y niños, fueron divididos, junto con sus bienes, entre los hombres que habían participado en el asedio. Muchos de estos cautivos fueron liberados por los Bani Nadir de Jaibar, mediante pago del rescate. Como parte de su porción, el profeta había escogido a Reihana, la hija de Zaid, un nadirí, que la había casado con un hombre de Quraisha. Era una mujer de gran belleza y permaneció como esclava del profeta hasta que murió unos 5 años más tarde. En un principio, el profeta la puso bajo la custodia de su tía Salma, en cuya casa ya se había refugiado Rifaja. Reihana se mostraba reacia a convertirse al Islam, pero Rifaja y sus parientes de Bani Hadl le hablaron sobre la nueva religión y no transcurrió mucho tiempo hasta que uno de los jóvenes conversos, llamado Talaba, acudió al profeta y le informó de que Reihana se había convertido al Islam, lo cual le alegró sobremanera. Cuando resultó evidente que no estaba embarazada, el profeta fue a verla y le ofreció liberarla y desposarla, pero ella dijo: «Oh enviado de Dios, déjame en tu poder, eso será más fácil para mí y para ti».